Dios les bendiga y les guarde y les prospere en todo. Pues esta es la voluntad del Señor, que seamos prosperados en todo. Recordando a los antiguos hombres del Eterno como David, Salomón, el mismo Isaías, prosperado por el Señor en su ámbito material y en su ámbito espiritual. La gracia que es conferida a nosotros nos permite ser prosperado tanto espiritual como materialmente, así como está escrito. Pablo le dice a Timoteo: yo deseo que tú seas prosperado en todo. Por ello, tenemos la certeza de aquel que dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Bendito el Señor Jesús. Para estar nosotros todos bien, regocijados en el Señor, como está escrito, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a tratar vamos a continuar el análisis del nombre de Jesucristo. Hoy vamos a tratar el tema autoridad conferida por el nombre de Jesucristo. Autoridad conferida por el nombre de Jesucristo. Libreta de apuntes, lapicero, Biblia. Por favor. Porque la mente es traicionera. Si bien el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, prudentemente bueno es tener los apuntes. Bien, vamos a leer en un versículo bastante conocido por los lectores, nosotros los lectores bíblicos, que es en la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 15. Lo estoy leyendo aquí en mi libreta de apuntes. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Leamos, por favor. Dice en su literal el capítulo 2, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando, tenga presente esto por favor, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién? Cristo Jesús fue el que hizo esto. Ahora, el texto me habla a mí de un despojar. Cuando hablamos de despojar a alguien, estamos hablando de quitarle algo que tenía, de lo cual era señor, en lo cual tenía señorío, que era de su propiedad. Cristo Jesús, para poder conferir autoridad o el nombre de Cristo Jesús por antonomasia, el nombre de Cristo Jesús, hubo necesario o le fue necesario que estableciera una batalla campal. Recuerden el pasaje que leímos: ¿quién es este que viene de Bósra, sus vestidos manchados en sangre? La respuesta le dice: soy yo, y nadie me ha ayudado sino que mi brazo solo me ayudó, refiriéndose a la batalla campal de Cristo Jesús por causa del pecado y a causa de nosotros. Bien, ese despojar que hizo Cristo en la cruz del Calvario era obligatorio
puesto que tenía que quitarle el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, el cual tenía la potestad total y absoluta de ese mundo, el cual Dios había creado, pero él había robado los dones a los hombres. Por eso la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dentro de esos dones conferidos a los hombres, después de haber despojado a los principados y a las potestades, esos dones se los otorgó a los hombres. Dentro de ese paquete de dones otorgado a los hombres, le dio el nombre de Jesucristo para que el hombre tuviera plena autoridad, como está escrito en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice, después de haber despojado, leamos primero Lucas 10. Versículo 19, Lucas 10, versículo 19. Dice, después de haber reunido a sus discípulos, Jesús está hablando con sus discípulos en este mundo. Dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Mirad, os he dado autoridad. ¿Y dónde reposa esa autoridad? Esa autoridad reposa en el nombre de Jesucristo. Recuerden, y no dejaré de recordárselos, porque creo que es muy pertinente hacerlo y creo que es de parte de Dios, para evitar que huecas filosofías y vanas sutilezas afecten vuestra buena fe en Cristo Jesús, sana, transparente y nutrida por el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo es el tabernáculo del Eterno. Por ello, cuando le da esta autoridad por el nombre a los discípulos, le dice en Mateo 28, ahora sí 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un texto bastante controversial por las múltiples interpretaciones que le ha sido dada a este texto. Mas si usted analiza la estructura gramatical, la estructura que le atañe a toda oración, notará que los adjetivos están subordinados al sustantivo. Recuerden que el adjetivo es lo que hace al sustantivo, le da propiedades, particulariza al sustantivo. Ejemplo, Dairo es el sustantivo. Dairo es un hombre consagrado. Dairo es nuestro hermano en la fe. Dairo es un hombre consagrado. Consagrado es el adjetivo, lo califica. El adjetivo califica al sustantivo, lo califica. Pero la esencia, quien tiene el don, es Dairo, que es el nombre del discípulo de Jesucristo. La oración gramatical, la estructura de la oración, de Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Para nosotros latinos tal vez presenta cierta complejidad, cierta dificultad al interpretarlo, mas no así para los judíos, que tenían conocimiento pleno de Jesucristo y quién era Jesucristo. Por ello, en Hechos de los Apóstoles, ellos a plena voz, a voz populi, hablan al pueblo y le dicen: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Creo Hechos 2. En el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38, para perdón de los pecados, indicando con esto el Espíritu Santo por boca de los apóstoles que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el nombre de Jesucristo. Y en ese nombre recibimos autoridad, porque es en este nombre que Dios ha designado para que en él se tengan todos los beneficios del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos sino Cristo mismo? El Verbo se hizo carne. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ahí usted podrá leer los textos aquí citados. Y nótese pues entonces que el nombre de Jesucristo ejerce todo el imperio, toda la autoridad, todo el poder. Autoridad y poder que traslada a sus discípulos, a los que creen en este nombre, a fin de revestirlos del vestido que Cristo nos da, como les dije en audios anteriores, vestido de príncipes, de reyes, de sacerdotes. Porque nosotros, oh amados, redimidos por Cristo, ustedes y yo, somos, conforme lo dice Pedro en su carta, somos reyes y sacerdotes por Cristo y para Cristo, santificados por Dios y justificados por Cristo Jesús. Mire el juego de palabras que hace Pedro, porque a él le es indistinto decir que Dios es Cristo y que Cristo es Dios. No se complica la vida buscando división. Él dice: Cristo es el tabernáculo, Dios habita en ese tabernáculo, así es que Cristo es Dios y Dios es Cristo Jesús. Por esta condición, por este estado de autoridad, de señorío, por este estado de que en Cristo, en ese cuerpo de carne, habitaba la plenitud de la deidad, Cristo confiere poder a sus seguidores, a los que creen en su nombre. Fíjese que Lucas 9:1, Lucas capítulo 9, versículo 1, es como que Lucas es más contundente, más enfático. No hay ambages, no hay rodeos en Lucas, sino que Lucas dice: bueno, él vino y reunió a los 12. Lucas 9, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 9, perdón. Lucas capítulo 1, versículo 9 dice: y reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad. Mire que ya Lucas no hay ambages, no hay rodeo, ya no es el decir de Cristo, sino que Lucas establece el verbo en pasado y acentuado. Les dio poder y autoridad. No solamente poder, sino que autoridad, porque la división se la voy a explicar. ¿Por qué Lucas es así? Lucas dice esto porque inicialmente los discípulos el día de Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo
y conjuntamente con este poder recibieron la autoridad del cielo. Por eso cuando usted se pone ante un enfermo, no piense en usted, ni que porque grite o levante la voz o haga sonidos guturales o haga espasmos corporales o haga un teatro antes de invocar el nombre, por eso usted tendrá más poder. No, el poder que usted puede tener radica en la medida en que la unción del poder, es decir, del Espíritu Santo, repose en usted. Esa unción le va a conferir la autoridad. Y cuando usted coloque las manos en el enfermo u otra actividad espiritual, pues usted va a ver que la autoridad que está en usted funciona efectivamente. Ahora, hay cosas que también debe tener en cuenta, y es el don que usted haya recibido. Posiblemente otro tiene el don de la sanidad, pero usted no lo tiene. Sin embargo, Dios puede glorificarse a través de usted sanando a ese enfermo. Amén. Digamos amén. Fíjense que ya el poder y la autoridad sobre todos los elementos, dice sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Reuniendo los dos se les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nótese que todo gravita alrededor del nombre de Jesucristo. Todo gravita alrededor de este nombre. No podemos permitirnos afirmar cosa contraria, porque los que fueron antes de nosotros escudriñaron y diligentemente indagaron acerca de qué hombre hablaba el Espíritu Santo que estaba en los profetas, y los sufrimientos de este hombre y la gloria que vendría detrás de esos sufrimientos. Porque este Cristo Jesús, que es prototipo nuestro, porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo, prototipo nuestro. Cristo era la representación del postrer Adán, es decir, un postrer Adán se erguía, se levantaba para representar la humanidad y pelear por ella. Cristo, Jesús, representó a la humanidad y peleó por la humanidad, por ti y por mí. Por eso cuando Cristo estaba peleando la batalla en el fragor del combate, cuando estaba en pleno fragor del combate, las mujeres le dijeron: pobrecito, mira cómo está sufriendo. Ay, pobrecito. Jesús gallardamente las miró sin ninguna autocompasión, no sintiendo lástima por sí mismo, más bien preocupado por estas mujeres que gritaban de esta forma y que se lamentaban de esta forma. Las miró y le dijo: mujeres de Jerusalén, bendito el Señor, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde hacen esto, imagínense que no se hará en los árboles secos. ¿Y quiénes eran los árboles secos? Nosotros. Árboles secos si permanecemos en incredulidad. Árboles reverdecidos si aceptamos la savia de vida y nutrición que emana, que surge del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y posterior vencedor, Cristo Jesús, y ese nombre que será la marca, la señal, la corona de vida, esa manifestación de Dios o teofanía, manifestación temporal del Eterno, para consumar un acto, celebrar un
pacto, llevar a cabo una misión o establecer pautas de relación entre los hombres, él y los hombres. En este caso está estableciendo una pauta sobresaliente, preponderante, relevante. Esa pauta que establece es que todo aquel que quiera ser salvo y quiera tener autoridad, obligatoriamente debe tener el nombre de Jesucristo invocado y debe recibir el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo, el Dios eterno y Jesucristo, todo reposa en Cristo Jesús, porque en Él reposa la plenitud de la deidad. Bendito el Señor Jesucristo. Y es en ese nombre, permítame recordárselo, es en ese nombre que recibimos plena autoridad. Usted tiene un poder inmensurable. Que tiene un dolor, póngase la mano allí ese dolor. Invoca el nombre de Jesús. No tiene que hacer fuerza. No tiene que pensar en sí mismo que yo creo. No. Eso es natural. Las aguas de un río, cuando tienen un caudal, corren por sí sola. El agua por sí sola moja. Usted no tiene que decir agua moja. No. Tampoco tiene que decirle al río que va por su caudal, río corre. No. Cuando las aguas se desbordan, demarcan un caudal que para usted no es. Sí, se desbordó para usted, pero ellas buscan y forman caudal por sí mismas. Ese es su caudal, ese es su corriente, ese es su camino. Así el nombre de Jesús por sí solo tiene autoridad. No necesita el concurso del hombre para hacer efectivo su poder. El hombre que es llamado y cuya fe es sustentada y nutrida igualmente por Jesucristo, hace uso de este nombre, solo tiene que invocarlo. No es responsabilidad tuya, ni vas a quedar avergonzado porque no hayan los efectos que tú esperabas. No, porque no son los efectos que tú esperas, son los efectos que en sí mismo tiene el nombre, y Él tiene toda autoridad y potestad en el nombre de Cristo Jesús. Así es que tienes un gran poder, tienes una gran autoridad, poder recibido por el Espíritu Santo, autoridad conferida por este Espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no os mováis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de autoridad. Cuando Demas, ya el brujo, quiso decirle a los demonios en el nombre del que predica Pablo, echamos fuera, estos hombres fueron desnudados y avergonzados, porque aquí, en el reino de los cielos, no hay plata, no hay oro, ni es producto de la voluntad de varón alguno, ni es producto de deseo humano, ni es producto de voluntad humana. Esto es producto de la obediencia de un hombre, Cristo Jesús, el cual luchó por nosotros, nos representó y dijo: he aquí vengo, oh Dios, conforme está escrito en el libro del rollo de mí. He aquí vengo, conforme está escrito en el libro del rollo de mí. Hacer tu voluntad me ha placido. Y en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. En esa voluntad somos santificados, y por esa voluntad somos revestidos de autoridad, para que Cristo Jesús, que es nuestra esperanza de gloria, en nosotros sea glorificado. Haz uso de este nombre, haz uso de esta autoridad. No lo dudes más, y te digo como le dijo Esteban al hombre que encontró en el camino, al eunuco: ¿qué te detiene ahora para que te levantes y te bautices en el nombre de Jesús y entres en la esfera
de poder y autoridad que el Rey de Reyes y Señor de señores otorga a sus hijos, que son príncipes, reyes y sacerdotes. Dios les bendiga. Los quiero mucho.